tardes, queridos amigos de Colombia y del mundo, que estamos trabajando para demostrarles a todos ustedes que el IVA es un engaño y que se debe cambiar, porque ya hay un sustituto legal, lleno de equidad y de justicia, que se llama el impuesto a las ventas prepago, que lo estoy proponiendo desde el año 2002 a todos los gobiernos, y no me prestan atención porque no soy académico, no tengo títulos de grandes universidades, pero sí estudio, llevo 24 años estudiando Derecho y otras materias importantes, autodidacta, los estudio a fondo. Entonces tuve que recurrir, aparte de lo que les he contado que hago, y porque tengo razones, que puse la acción popular y me la frenaron, descaradamente frenada. Ya no sirve porque llegó el tiempo de la reforma fiscal y no se decidió, y una cosa que era de 3 días, un pasito legal, pasaron 300 días y no lo hicieron. Entonces me toca desistir y le he enviado una tutela al Consejo de Estado de la República de Colombia, que es esta, y voy a empezar a leérsela en unas 2 o 3 cápsulas para que no sea tan cansón o tan... y eso que no lo leo continuo, sino lo vamos resumiendo. Entonces, por ejemplo, aquí dice: señores Consejo de Estado de la República de Colombia, honorables magistrados, reparto tutela contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, accionante Jaime Plata Ramos. Y pues hace una la introducción, dice a qué leyes acude, cuáles son las de la tutela, cuáles son las razones de ley para demostrar que sirve lo que está haciendo, y pasa a los hechos y hago un preámbulo de los hechos, que dice que inicié la tarea en el 2001 porque veía que había un veneno escondido en el IVA, porque me hizo quebrar. Y entonces en el 2002 vi en la biblioteca de la DIAN, estudiando el asunto, encontré una revista de economía donde decía el doctor Malcolm Gillis, que era eminente rector de la Universidad de Harvard, que el IVA era una falacia, está sostenido en falacias. Igual decía el doctor Carlos Lleras Restrepo, pero a ellos no le prestaron atención nadie en el mundo, ni en Colombia, a mí pues menos, pero a mí sí me dio el impulso necesario para estudiar y seguir estudiando a fondo, que si es una falacia pues es un engaño, y tiene varios engaños, no es uno solo, y los va demostrando poco a poco. Es algo terrible, es algo diabólico. Por eso les digo que lo que oí con el doctor José Manuel Romero, creo, en la cadena nacional RCN, que él estudia el derecho junto con el estudio de la Biblia, teología, y sí saca unas conclusiones maravillosas, porque las leyes supremas no hay por qué violarlas. O sea, la equidad y la justicia no hay por qué violarla, y se está violando con el IVA. Entonces, con base en esas eminentes afirmaciones de los dos doctores nombrados, seguí mi tarea y logré incluso la solución. Pasé mi tesis de autodidacta a 6 decanos de economía de las principales universidades de Bogotá y les pedí su opinión igual sobre la solución IVA de impuesto a las ventas prepago, que con la mitad de tarifa se recauda más que con el IVA. Eso lo demuestran. Bueno, entonces quería decirles esto, que se ve por el respaldo tan feo, pues es que yo reciclo el papel pues porque me toca, para poder imprimir y leer, porque ahora se envían las demandas esas electrónicamente, pero hay que ahorrar y no hay plata, es comprensible, entonces por eso se ve el reciclado. Igual pasé mi teoría al tributarista Mauricio Plazas Vega, autor del mejor tratado sobre el IVA de América Latina. Él me firmó la entrega de 16 folios y la oferta de que la presentara él al gobierno como suya, pues a mí que me iban a parar bolas. Era el año 2004 y nunca me respondió, pero al siguiente año, 2005, suspendió la edición de su libro. ¿Por cuánto? Por 10 años. Nunca me contestó. La respuesta tácita, como se dice.
fue suspender su libro por 10 años, dejar de vender un libro tan famoso por 10 años, en cambio de apoyar esto que podría ahorrar billones al pueblo. Ahí se ve lo que pasa en Colombia. Entonces me está dando la razón más del 100%, es la prueba mayor que tengo. ¿Qué más puede ser suspender una obra tan famosa? Entonces, como no me atendieron, entonces pues algo pasaría para que no me atendieran. Se deduce. Bien, entonces mi labor siempre causa indiferencia, y sobre todo a los más doctorados y eruditos en la materia. Eso lo miran a uno por debajo del hombro, se disgustan incluso, como el senador Robledo y asesores. Dicen que no hay fórmulas mágicas. No, es que no es mágico, es matemático, elemental, de sentido común. No necesito una universidad que le enseñe sentido común. Hay que buscar la verdad, eso es todo. En toda justicia se busque la verdad y punto. No retóricas y cuentos y contradiga y se pasan 20 años contradiciendo y nadie tiene la razón. Bueno, entonces continuamos. No obstante que mi labor causa indiferencia, he tenido elogios de 2 abogados de la Presidencia de la República diciendo que mi presentación de mi tema es académica y científica, pero que el asunto no es de ellos, sino que es del Ministerio. Y se lo presenté a la DIAN también en el 2003 y me dicen que el estudio es académico y que muchas gracias, pero que lo lleve al Congreso. Y lo lleva uno al Congreso y se lo pasan al Ministerio y de vueltas y vueltas, y así llevo desde el 2018 años dando vueltas. Pero tengo la razón y la verdad, y por eso acudo a las altas cortes, como vamos a verlo. Esto tiene que reventar en algo, y el principal apoyo es el pueblo. El pueblo tiene en el artículo 3 de la Constitución el mandato, la soberanía está en el pueblo. ¿Y cómo se hace? No saliendo a las calles a gritar y a romper ni nada de esas cosas. Sencillamente ya lo moderno, la tecnología, cojan el Twitter y manden mensajes exigiendo que se estudie el cambio. Que para qué iba el 19 si hay una fórmula que con el 9 recoge y corre y se ahorra el 10 el pueblo, que estamos hablando de ahorrar 60 billones de pesos. Entonces, elemental, hagan el mensaje como mejor les parezca, corto, largo, y cuando sean miles y pasen luego a millones, pues hay que atenderlo, porque eso ya electrónicamente vale, están valiendo las demandas, tiene que valer todo. La opinión del pueblo es sagrada. Y como no hay que ir a registros de la firma, que la revisen y que pasen 5 años de estudio, ¿ya para qué? Esto es ya, no debe pasar ni 15 días ni un mes para que las cosas sucedan. Entonces seguimos explicando lo del asunto que causa indiferencia, pero el periodismo para ellos no es noticia. Para ellos es noticia la mejor fritanga de las ferias, porque allá fue Pastrana o fue Serpa a comer morcilla. Eso es una noticia nacional. En cambio, esto no es noticia. Pero para el periódico El Espectador sí fue noticia. Me dio la primera página a color y 1,5 interior el 23 de octubre del 2019. Allá mandaron un periodista, me visitó, grabó, tomó fotos. La comisión editorial consideró que valía la pena publicar en primera página. Ahí está la diferencia de periodistas de elevada categoría. Pero ahí vamos, exigiendo también por tutela que la información no se le puede ocultar al pueblo. Vamos a ver qué para eso. Entonces el desdén grave, el punto 1.2 de mi memorial dice: el desdén grave es de mi naciente actual y de los anteriores y de la DIAN, pues de allí nadie me refuta, tampoco Fedesarrollo, ni la ANDI, ni CEPAL, ni COPAL, ni al director del Banco de la República, ni al viceministro de Hacienda, ni el presidente de FENALCO, que le interesa vender más
pero no sé qué le pasa, porque tapan lo que les sirve, inclusive les sirve a todos los empresarios. Es que es algo asombroso, que uno ya lo llama esa estupidez, como están diciendo, que es lo más famoso en Colombia. La estupidez brilla. Qué pena, pero es la verdad. Entonces, viendo que ninguno de estos, ni siquiera los expertos, los 5 expertos que nombró el gobierno, 5 expertos internacionales de la OCDE para que los asesoren en esta crisis, le mandé los 10 folios para que lo estudien y no dicen ninguno. ¿Qué quiere decir eso? Y si llaman al señor Mauricio Plaza Vega que los aconseje en el IVA, cuando él no pudo responderme tampoco. Hombre, pero piénsenlo, analicen, diga, este señor no tendrá títulos, pero tiene la verdad y tiene la razón, y lo explica y nadie le rebate, pues ese es porque sirve, porque lo que está proponiendo es legal, justo, es de sentido común, es la economía la que se está salvando rápidamente. Eso cualquiera lo analiza y gasta una hora y dice, sentémonos con este señor o mano, como lo quieran llamar, o el tipo, como dicen muchas personas, el tipo ese. Siéntese con el tipo ese y en una hora me convencen o yo los convenzo. ¿Y quién gana? Pues el país, sencillamente, porque a mí no me pueden rebatir. En el mundo no han podido, desde el 2016 que lo estoy lanzando por YouTube, nadie me contradice en el mundo, inclusive me felicitan algunos. Bueno, continuemos con esto. Dice que como ya me cansé de presentarle esto a los distintos gobiernos y a todos los entes, pues ya tengo que acudir a los tribunales de mayor rango al ver que se vulneran varios derechos fundamentales y por eso sucede lo ilegal bajo un amparo constitucional aparente. Ya les voy a demostrar por qué es aparente. Bueno, aquí nos saltamos un poco de texto de carreta y volver al Ministerio Accionado de Hacienda, igual a los anteriores, y el gobierno representado del Estado y el Estado en el presidente eluden lo que le dispone el artículo de la Constitución Nacional, el 189 numerales 10, que es velar por el estricto cumplimiento de las leyes. Le corresponde al Estado, al gobierno, velar por el estricto cumplimiento de la ley 363 y otras que aquí les voy a nombrar, como esta de la 189, que en el numeral 20 le corresponde es a los delegados, como el Ministerio de Hacienda y la DIAN, velar por la estricta recaudación y administración de las rentas, y el IVA es una renta, pero contestan que no es de su competencia. Y voy a la Contraloría General a poner la queja y me dicen que tampoco es de su competencia. Y al ver semejante barbaridad voy a la Procuraduría para que diga o les haga algo, que estudien o que miren o que respondan, no, tampoco es de su competencia. Esto es el absurdo de los absurdos. Pero ahí vamos, yo tengo la razón y la razón no me la pueden quitar a uno, y la verdad que porque son tribunales, no, pues algo sucederá. Porque el pueblo sí entiende, ¿cómo no va a entender que está pobre? Está pobre hasta el gobierno no entiende que está pobre, y aquí les voy a explicar por qué está pobre también. Permítanme terminar. Entonces no cumplen con el artículo 363 de revisar, y yo sí revisé y les demostré la falacia que avisoraba el rector de la Harvard, y les demuestro, y no me dicen, oiga, venga, debatimos eso y dejamos esto en claro. No lo hacen. Entonces, ahora sí entro a concretar el engaño del IVA. Empecemos por este punto. El IVA carece de equidad, pues al ciudadano que trabaja para subsistir no se le debe sancionar su derecho a comprar. Eso va contra el deseo equitativo del legislador, que no era así como se está aplicando. El deseo del legislador era que era equitativo,
Y entonces, ¿por qué digo eso? Porque en el libro del doctor Mauricio Plazas Vega, ese semejante libro que les anunció El Mejor de América Latina, dice en la página 160 y 162, y explica que el nuevo impuesto IVA, eso está aquí, vea, para que vean, el libro es este, el que yo doté la carátula de 2002, esta era la carátula, ahora es otra carátula, después de 15 años sacó otra, pero la página 160 dice muy claro, dice, sección quita, consideraciones de la Comisión de la Reforma Tributaria sobre el fundamento y finalidades del decreto 3541 de 1983, que es el que crea el IVA, ¿no? Dice el comunicado del ministro de Hacienda de esa época para explicar las consideraciones y los alcances del nuevo régimen fue el siguiente, son solo maravillas. Entre esas maravillas dice, se destaca en el punto 2, características básicas del nuevo sistema IVA. Aquí copio lo principal para no aburrirnos con teorías legales que las entiende solo el que las escribió, porque esto es un engaño. Pero yo sí las entiendo, yo les entiendo el engaño. Entonces dice, en el punto A, entre comillas, en lo que a la base gravable se refiere, el sistema anterior alcanzaba la etapa de producción en tanto que el régimen que se incorpora los niveles, el nuevo régimen de ahora se incorpora los niveles mayoristas y minoristas de la comercialización. Un poco de explicación. Antes era el impuesto a las ventas el 7%, eso no lo dice ahí, pero dice que el anterior alcanzaba la etapa de producción. Las solas fábricas pagaban el 7%. Pero que el nuevo régimen incorpora los niveles mayoristas, los mayoristas que compran a las fábricas y le reparten a las minoristas que venden al detal. Y toda esa cadena de comercialización. Nos tocó parar porque se vino el vendedor de la yuca. A parar.